Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Agradecido de ti, agradecido de ti. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Agradecido de ti, agradecido de ti, te alabamos. Hoy con gozo, Señor, hoy con gozo, Señor, mis manos levantaré, mis manos levantaré, agradecido de ti, agradecido. Con gozo, Señor, mis manos levantaré. Agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Una vez más te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Agradecido de ti. Te alabamos, Señor. Hoy con gozo, Señor. Hoy con gozo, Señor. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Agradecido de ti. Agradecido. Con gozo, Señor, alce sus manos.
cantar. Yo quiero cantar. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar. Yo quiero llorar. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir. Te vengo a decir. Oh mi Salvador, que yo te amo a ti. Que yo te amo a ti. Con el corazón. Que yo te amo a ti. Dígalo una vez más, te vengo a decir. Te vengo a decir. Te vengo a decir. Oh mi Salvador, que yo te amo a ti. Que yo te amo a ti. Que yo te amo a ti. Con el corazón. Te vengo a decir. Te vengo a decir. Te vengo a decir toda la verdad. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te amo, Señor. Con el corazón. Te adoro, Señor. Yo quiero cantar. Yo quiero cantar. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar. Yo quiero llorar. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir. Te vengo a decir. Mi Salvador, que yo te amo a ti. Con el corazón. Bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida. Son las de Cristo. Son las de Cristo Jesús. Ellas alegran. Ellas alegran mi alma. Dan fortaleza. Dan fortaleza y salud. Bellas palabras. Bellas palabras de vida. Engrandecen. Engrandecen en mi ser. Bellas palabras. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado. Aún bellas palabras. Había escuchado hasta bellas palabras. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alegran mi alma. Ellas alegran mi alma. Dan fortaleza. Bellas palabras de vida.
fuente. Hay una fuente que libra del pecado. Ven a las aguas. Ven a las aguas que abundan para ti. Sí hay un río, sí hay un río que corre sin cesar. Sí hay un río, sí hay un río que fluye de mi ser. Hay una fuente que libra del pecado. Ven a las aguas que abundan para ti. Sí hay un río que corre sin cesar. Una vez más, sí hay un río. Sí hay un río que fluye de mi ser. Hay una fuente que libra del pecado. Ven a las aguas. Aleluya. César. Aleluya. Bendita sea la gracia del Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor le bendiga. Mi nombre es Isolina del Carmen Colmenares. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Aquí le voy a hacer unos testimonios para la gloria del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Mi vida era muy tremenda en el mundo. Vivía en cosas que pensaba que era bien para mí, buscando el amor, buscando el dinero. Y vivía en cosas de idolatría, de brujería, de muchas cosas tremendas. Para que me amara, para que ese mundo donde yo buscaba me diera el hogar, me diera amor, me diera todo lo que el corazón pedía dentro de mí. Y esa era mi vida. Llegó un momento que había cosas tremendas que yo sufría y quería que alguien me amara en sinceridad, porque con la persona que yo estaba no valoraba lo que tenía a su lado, y eso me hacía buscar las cosas tremendas del mundo, la brujería, asistí a brujos, a cosas tremendas. Pero llegó un momento que el Señor empezó a lidiar conmigo para traerme a sus pies. Llegó un momento que venía cosas, problemas con mis hijos, que querían hacerle daño a mis hijos, pero no era así. Y yo buscaba más las cosas de brujería, más las cosas malas, pensando que eso me iba a sacar de las cosas donde estaban mis hijos, que habían vidas que quería enseñarse con ellos, con el mayor quería que le iba a matar. Bueno, ese era el lidiar de Dios conmigo. Entonces llegó un momento que vino otra persona, que es parte de la familia, que tiene sus cosas tremendas con el enemigo, con el diablo, pacto. Ella me vino a querer endulzar en esas cosas del mal, a querer hacerle daño a esas personas que querían hacerle daño a mis hijos a través de la brujería.
Pero ahí en el momento estaba el lidiar de Dios conmigo. Llegó una sobrina mía y me llamó y me dijo, tía, no hagas eso, que ese es del diablo, la brujería es del diablo. Pero en momentos de angustia yo no sabía a quién acudí. Acudí a las cosas del mal, pero también oía lo que me decía mi sobrina. Y ahí estaba como en una desesperación, porque oía cosas por allá, decía mis hijos, y estaba como asustada, temblando y todo. Entonces yo le decía a mi sobrina, ore por mí, pero en ese ore por mí, venía esa persona que practicaba lo malo a mi hogar, a fumar tabaco, a hacer cosas que para hacerle daño a la persona que supuestamente le estaba haciendo daño a mi hijo. Entonces yo aceptaba eso también en mi hogar. Llegó un momento que no fue más. Dije, no, Señor, porque eso es lo que me está haciendo es traer susto, me está haciendo como buscar más de lo malo, porque si el Señor no fuera llegado, fuera seguido más en lo profundo, si no fuera estado predestinada, y mi alma me las fuera robado el diablo si sigo en esas cosas. Llegó mi sobrina y me dijo, tía, vamos para la iglesia. Se congrega en una iglesia denominacional, yo fui oyendo, pero oré por mi iglesia, fui oyendo, fui yendo. Bueno, estuve como 2 meses yendo a ese lugar. Entonces llegó un momento de que fui allá, me acerqué a la oración, a donde estaban ahí en ese lugar, veía que la gente pasaba a orar, pero se caía. Pero yo pasé en un momento para que oraran por mí, pero tenía el temor de caerme, porque había algo en mi corazón, algo que así no eran las cosas del Señor. Yo veía que las personas caían, otro veía que se ponían por detrás de ellas, y había esa cosa, ese lidiar en mí. Así fue lidiando el Señor conmigo, cuando me estaba llamando a sus santos pies. Entonces llegué a ese lugar, oí palabras, pero no había ese descanso, como dice la palabra del Señor, de que aquí está Dios. El Señor siguió lidiando conmigo, seguí buscando lo que mi corazón anhelaba. Fui a otra iglesia, vi que no tampoco, porque en la iglesia había personas, pero veía que no respetaban el lugar donde estaban, se oían voces. Así fue como el Señor me trajo a sus pies. Entonces seguí, y la misericordia de Dios y el amor del Señor me trajo aquí. Cuando enviudé, porque es parte de lo que me pasó, oyendo del Señor, le dije al compañero, a mi esposo, que cuando estaba en el mundo el Señor me tenía que buscara del Señor. Bueno, y el idea del Señor, que ya no está conmigo, el Señor sabe por qué, y gracias a Dios por todo. Entonces en ese momento, que tenía como 2 meses de enviudar, me trajo mi hermana Cristina a este lugar. El Señor la usó a ella, me trajo, hablé con el ministro de todas las cosas que me había pasado, y llegué, me puse a oír del Señor aquí en este lugar. Y aún eso, como yo era una persona que vivía para mi hogar, no salía así de noche, yo venía aquí puro los domingos. Quería venir más seguidamente, pero como yo vivía encerrada, no sabía el mundo de noche, yo estaba buscaba por allá más cerca, aun cuando ya había venido aquí, pero no me sabía igual, no era igual, no. Y el Señor siguió lidiando conmigo hasta que vine a este lugar. Aquí conocí la verdad, porque era parte de lo que yo le decía al Señor cuando estaba en el mundo. Le decía, Señor, cuando veía que llegaban a mi puerta, háblame de la palabra del Señor. Veía que venía varias religiones, pero yo decía, Señor, cuando tú me llames, yo le decía era Dios, porque ya no lo conocía, Señor. Dios, cuando tú me llames, llámame a tu verdad. Y así fue como yo llegué a este lugar. El Señor me reveló su palabra, me reveló el mensaje. Y es algo que hay en mí, que ya el Señor lo sembró en mi corazón. A pesar de todas las luchas,
de las pruebas, de todo lo que el enemigo quiera ponerle, que estás sola, que no tienes a nadie, sé que el Señor está conmigo. Y sé que el Señor no me ha desamparado ni me desamparará. Y le he dicho, Señor, seas tú cada vez más y más en mí. Al llegar al Señor, me congrego aquí, la gloria sea del Señor, hasta que el día que el Señor venga, que me mantenga firme en esta verdad que Él me ha traído a este lugar. Bueno, y estando en principio del Señor, llegó un momento que sufría de la cervical. Vinieron muchas cosas a mi cuerpo, la más a la cervical, me dolía mucho la cervical. Fui al doctor, como yo soy poca así de ir a los doctores, fui al doctor. El doctor me dijo, tiene que hacerse esto, tiene que hacerse aquello, tiene que no usar almohadas, sino usar cojines. Y como en ese tiempo, y yo confío siempre en el Señor, no me gusta tomar medicina, pero cuando es necesario lo tendría que hacer. Puse la confianza en el Señor y el Señor me sanó de la cervical. Me sanó, y la gloria y la honra sea para nuestro Señor, que me mantuve confiando. Y así muchos testimonios, muchos tengo del Señor hacia mí, hacia mis hijos, y confiando siempre, siempre que el Señor haga su santa y preciosa voluntad en mí cada día más. Bueno, hermanos, hermanas, Señor me las bendiga, me las guarde, sea nuestro Padre Celestial con cada uno de ustedes, y que el testimonio sirva para aquel que anda de donde el Señor me sacó, de esa vida sucia, inmunda, que lo que hace, si no obedecemos la voz del Señor, nos hace llevar al infierno, porque si no obedecemos su voz, nuestra alma la roba el diablo. Bueno, el Señor me las bendiga, me las guarde. Gracias. El Señor les bendiga, el Señor les guarde a todos los amigos y hermanos que tendrán la oportunidad de oír y ver este testimonio para la gloria del Señor. Mi nombre es Gemi Matona, tengo 19 años y me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. Por la gracia del Señor nací y fui criada en un hogar cristiano. Mis padres desde muy jóvenes tomaron decisión por el Señor y se encargaron de criarnos a mis hermanos y a mí bajo la influencia de su palabra. Su gracia siempre estuvo en mi familia y siempre estábamos en esa atmósfera de paz y amor. Desde muy pequeña, los domingos íbamos a la iglesia, compartíamos en las clases bíblicas y eso hizo que el Señor sembrara esa semilla en mí, que con la medida del tiempo daría fruto a plenitud. Fui creciendo con el tiempo y llegué a la etapa de la adolescencia. Ya había entrado en bachillerato y para ese entonces las personas con las cuales me involucraba ejercían una influencia más fuerte en mí que la que estaba ejerciendo el Señor. Seguía yendo a la iglesia, pero vivía una vida conformada, religiosa, y era algo muy monótono. No era algo que de verdad salía de mi corazón. Luché por mucho tiempo por no dejarme inclinar hacia las cosas del mundo, perseverar para que esa luz del Señor siguiera en mi vida. Hasta que hubo un momento que tenía que tomar una verdadera decisión por mí misma, mi convicción tenía que ser dada a conocer. Y recuerdo que un domingo 14 de septiembre del 2014, luego de una predicación bastante fuerte, hicieron un llamado al altar para aquellos que quisieran arreglar su vida, entregarse al Señor. Y ese temor volvió a mí, ese mismo Señor que me había preservado durante todo ese tiempo para no dejarme llevar por las cosas del mundo, me estaba haciendo ese llamado nuevamente y cedí. Ese día rendí mi vida al Señor, me entregué y me bauticé. Y a pesar de que tenía 12 años, una edad muy corta, sé que ese día tomé la mejor decisión y eso marcó mi vida para siempre. Vinieron muchas pruebas, muchas luchas, porque muchas personas me miraban extraño, se burlaban de mi fe y no me tomaban en serio debido a eso mismo. Era algo que entristecía mi vida,
y de verdad que en muchas oportunidades me hacía dudar si realmente seguir o no seguir. Pero el Señor no iba a dejar inconcluso su propósito en mí, y eso fue lo que permanecía en mi vida y siempre lo mantuve presente. Por la gracia del Señor, Él me ayudó a ser perseverante y a simplemente seguir adelante sus pasos, mirándolo solo a Él. Fui rechazada y muchas veces mis amigos me daban la espalda, y cuando más me sentí sola, que de verdad humanamente no tenía amigos o de verdad poder decir a alguien de confianza, el Señor se encargó de llenarme de un sinfín de personas que me demostraron su amor, me demostraron su gracia y me demostraron que aún a mi joven edad yo podía seguir sirviendo al Señor. Junto con ellos y juntos todos del Señor lo íbamos a lograr. Esto de verdad que fue muy fundamental para mí, porque yo veía y sigo viendo al Señor a través de esas personas con las que sigo compartiendo hoy día. Y el Señor nunca me dejó desmayar, y una vez más estoy aquí porque es su gracia la que ha sido en mi vida, es su gracia la que cada día me da motivos para buscarlo más, para conocerlo más y ser cada día más a su semejanza, y que simplemente yo le pueda dar lugar para que Él cumpla su perfecta y agradable voluntad en mí. A los pocos meses de nacida fui diagnosticada con una enfermedad llamada síndrome de Turner y con una cardiopatía congénita. Eso trajo mucha perturbación y preocupación a mis padres, los cuales no tuvieron más opción y era lo mejor que podían hacer que aferrarse al Señor. Según la ciencia médica, era algo que era muy complicado de recuperarse, era algo que iba a cambiar mi manera de vida en los años siguientes, iba a perjudicar mi crecimiento, tanto anatómicamente como hormonalmente. Muchos miembros de mi cuerpo no iban a crecer de la manera adecuada y otros sin fin de problemas que acarreaba toda esta enfermedad. Fui sometido a una operación del corazón a los pocos meses de nacida, tenía aproximadamente como 6 meses. Y bueno, el Señor utilizó las manos de los médicos para que esa operación diera resultado. Después de ahí quedé bajo vigilancia médica durante años, de verdad que fueron bastante años, aproximadamente como 11 años que fue en este mismo proceso. Pero el Señor se manifestó una vez más en mi vida con su poder y su gloria, cuando médico a médico me fue dando de alta, diciendo que todo iba a perfección, que ni siquiera había rastros de que esa enfermedad alguna vez había tocado mi vida, de que parecía mentira, de que si mis padres no lo dicen, pues ni siquiera se podía percibir. Y oír de sus labios el decir que nada más el Señor y que era un milagro, de que una persona sola se puede salvar de eso, y esa persona era yo. Es algo que a mí me gusta contar porque es una prueba de que cuando el Señor tiene algo predestinado contigo, algo concluso, ni siquiera la muerte puede interferir en eso. Y luego de mucho tiempo fui dada de alta de todos esos médicos. Vivo una vida sana, una vida plena por la gracia del Señor, y soy un testimonio más de la obra que Él puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Comparto este testimonio con ustedes para que sea de reflexión y de ayuda en sus vidas espirituales. Nos dé a conocer esa pequeña obra que el Señor hace en cada uno de nosotros y saber que en nuestros corazones siempre va a estar el Señor
y nos deja ejemplos en demás personas para saber que no importa la edad que tengas ni la condición que te encuentres, el Señor siempre quiere estar en tu vida, quiere hacerte ese llamado y que tú le abras el corazón. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 15. Dios les bendiga, un placer estar nuevamente con ustedes en este lugar, hablando la palabra del Señor, trayéndole a usted particularmente esta palabra bendita, esta palabra del Señor. No venimos a hablar nuestras palabras, sino la palabra del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y una vez más, bueno, agradecido del Señor. En cada cosa que hagamos debemos darle gracias al Señor, darle la gloria a Él, porque por Él es que podemos hacer todas las cosas. Él es el que nos da fuerza para trabajar. Mucha gente dice, bueno, y si yo no trabajara, el Señor, yo no tuviera nada. Pero ¿quién le da a usted la fuerza para trabajar? No, que si yo no hubiese hecho esto o aquello, pero ¿quién le dio a usted la gracia, la fuerza, la vida, el aire para que respire, para poder hacer usted las cosas? Alguien que póngale que Dios le quite la respiración a alguien, no puede respirar, se muere. A más de uno le ha pasado eso, le ha ocurrido eso, que le llaman un paro respiratorio. Bueno, no puede respirar más y se murió. Eso, por la gracia del Señor, estamos aquí nosotros y está ahí usted. Siempre debemos darle gracias al Señor, la gloria y la honra es para el Señor, porque si no lo hacemos así, entonces estamos faltándole al Señor y estamos desobedeciendo, porque la misma palabra del Señor, la Biblia nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Y si no lo hacemos así, entonces corremos el riesgo de resistir al Señor, de resistir una palabra de Dios, de contristar el Espíritu Santo y apagarlo. Y en otras oportunidades hemos dicho esto aquí, no debemos, cada uno de nosotros, resistir al Espíritu Santo, algo que el Señor nos mande a hacer, así usted le parezca muy insignificante, algo muy pequeño, para Dios tiene mucho significado, porque tenemos un Dios que se oculta en la simplicidad y se manifiesta también en la simplicidad, en cosas simples, en cosas pequeñas, ahí está Dios. Pero Él lo hace así para que la gente, el que está esperando algo grande, Dios lo podría hacer así, pero Dios prefiere trabajar con los humildes. Dios prefiere trabajar y a medida que esa persona Dios le va dando, si esa persona se mantiene humilde, si a pesar de que Dios le está dando cosas, a partir de que Dios le dé regalos, le dé trabajo, le dé cosas que hacer, esa persona se mantiene y aún más se humilla más, se mantiene más humilde todavía, entonces eso le agrada a Dios. Porque si se mantiene humilde, esa persona va inmediatamente a obedecer a Dios. En su humildad, esa humildad lo lleva a la obediencia. Pero cuando una persona se crece y Dios le manda a hacer algo pequeño, algo que no para la gente pues tal vez no tenga mucha importancia, y esa persona dice, no, eso no es de mi nivel, eso no está a mi nivel, así que lo haga otro, eso le desagrada a Dios. Debemos obedecer a Dios en todas las cosas, sea grande o chica, sea del tamaño que sea lo que Dios nos mande a hacer, debemos entrar a la presencia de Dios para que Dios nos pueda confirmar aquello, porque no es solamente tener el sentir de hacer algo, eso está bien, tener un sentir, pero ese sentir tiene que estar confirmado por el Señor, como hizo aquel juez que se llamaba Gedeón. Ese juez le pidió
una confirmación a Dios y Dios le confirmó. Y después que le confirmó, le pidió otra confirmación al Señor y Dios le volvió a confirmar. O sea que ese hombre quería estar seguro de que la orden que estaba recibiendo era de Dios. Porque el enemigo también puede hablar. Que el Señor lo reprenda. Él puede hablar. Y esos dos espíritus son muy parecidos. El mismo Señor Jesús lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Dijo, vendrán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiere decir que esos espíritus son muy parecidos, que pueden engañar al que esté desapercibido, aquel que esté conformado y no esté vigilando. El enemigo lo engaña, porque para eso vino el diablo. El Señor lo dijo, el Señor Jesús lo dijo. El Señor dijo, Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero tenemos un Dios rico en misericordia, rico en poder, que deshace esas obras del diablo y nos da, nos da a nosotros las armas para que nosotros resistamos y defendamos nuestro territorio, para que nosotros no nos dejemos amedrentar del enemigo. A ese nivel es que Dios nos quiere. No a tenerle miedo al enemigo. Viene el enemigo con una cosita por allá y ahí de una vez estamos asustados. No. El Señor dijo, no se preocupen. No se preocupen. En muchas partes de la Biblia, el Señor le dice a sus hijos, no se preocupen. Yo estoy aquí, yo me enfrento, yo soy el que defiendo, yo soy el que es fuerte. Dios, ¿qué no puede hacer Dios? Todas las cosas son posibles para Dios. No hay nada imposible para Dios, dice la Biblia. Y después de esta introducción, bueno, vamos a leer una escritura para que entremos de una vez en el tema. Vamos a leer en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, el capítulo 5, vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 16, para la gloria del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios. Señor, aquí estamos una vez más, Padre Santo, cumpliendo con esta labor, Señor, que tú has puesto, Señor, para los que se levantan aquí, Señor, los que se paran en este lugar, Señor,
para hablar tu palabra, Señor bendito. En esta hora, Padre, que hemos leído tu palabra, esa palabra preciosa, Señor, esa carta que tiene muchas instrucciones, advertencias, Señor, todos esos regalos que tú tienes para nosotros están aquí, Señor, en tu palabra. Hemos leído esta palabra, Señor, esta porción, y esperamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, que nos bendiga, Señor, revelándonos, Padre Santo, tu palabra, para nosotros poder entender, Señor, las profundidades tuyas y para poder obedecer a tu palabra, para poder apoderarnos, Señor, y apropiarnos de esas cosas, de esos mandamientos y todas esas cosas que tú dices, Señor. En esta hora, Padre, esperamos por ti, Padre Santo. Te amamos, Señor, y por eso estamos a la espera de que tú nos hables una vez más, nos bendiga, nos guardes, Señor, de todo mal. Que, Señor, te pido, Padre, que aquellos que están desapercibidos, ellos puedan vigilar, Señor. Que no se duerman, Señor, sino que estén vigilando para que el enemigo no los engañe. Señor, líbralos, Señor, del mal. Ten misericordia, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos en tus manos a todos aquellos creyentes, amigos que están oyendo este servicio, Señor. Bendito Dios, que ellos también sean beneficiados con tu palabra, que ellos también vaya esa revelación, Señor, a sus corazones, para que a partir de hoy, Señor, ellos empiecen a vivir tu palabra, a vivir, Señor, conforme a lo que tú has mandado. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos estas cosas y te damos las gracias. Amén. Bueno, vamos a continuar con el mismo tema. Este es el tiempo, pero hoy les vamos a hablar de ánimo pronto. Debemos tener un ánimo pronto, es voluntad, una voluntad rápida, una voluntad, mire, que cuando Dios hable, nosotros estamos allí a disposición. Viene a mi mente en este momento el profeta Isaías. Usted lo puede leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, cuando Dios le habló y este hombre le dijo, Señor, yo no te puedo servir en esa condición. Como podemos decir que es lo mismo lo que dijo Josué cuando le dijo al pueblo de Israel, en esa condición no pueden servirle a Dios. Eso mismo dijo el profeta Isaías. Dijo, yo tengo labios inmundos, reconoció su falla y vivo en medio de un pueblo con labios inmundos. Y le dijo, yo necesito ser limpiado. Mis labios deben ser limpiados. Hoy en día es lo mismo. Nuestros labios, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma debe ser limpiada. Y nosotros no podemos hacerlo nosotros mismos. No. Tiene que ser el Señor haciéndolo. Así como lo hizo allá, que vino uno de los serafines, tomó unas tenazas y agarró un tizón del fogón, del fuego que estaba allí, agarró un carbón encendido y se lo pasó por los labios de Isaías. Y le dijo, es limpio tu pecado. En esta hora necesitamos urgentemente que Dios también nos purifique. No solamente nuestros labios, como les dije hace unos momentos, cuerpo, espíritu y alma, que ese carbón encendido sea pasado por nuestro cuerpo, por nuestro espíritu y por nuestra alma, para nosotros ponerlo al servicio de Dios completamente, al 100%. Eso es lo que quiere el Señor. Y este es el tiempo cuando podemos hacer eso, cuando debemos hacer eso para poder hallar gracia, la gracia del Señor y ese oportuno socorro que Dios ha prometido y que lo está cumpliendo. Ya lo está haciendo. Dios no es un Dios que le va a quedar debiendo a nadie, no. Dios paga más bien adelantado. Y entonces estamos diciendo que este ánimo pronto es una voluntad, una disposición. Tenemos que estar dispuestos. Como dijo el profeta que les acabo de decir, el profeta Isaías, él dijo, después que fue limpiado su pecado, dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque había que enviar a alguien a rescatar las vidas, a rescatar esas almas que estaban en el mundo, en el pecado. Había que enviar a alguien. Y el Señor dijo, ¿a quién enviaremos? No había nadie. Pero él dijo, aquí estoy, Señor.
heme aquí, envíame a mí. Entonces, con esa disposición es que debemos estar usted y yo. Las 24 horas del día, los 365 días del año, todo el tiempo. No cuando el Señor nos llame, buscar una excusa, poner una excusa. Déjeme decirle que Dios no está obligado a aceptar sus excusas. Dios no está obligado a eso. Dios está obligado a su palabra. Él mismo lo ha dicho. Yo apresuro mi palabra, dijo él, para ponerla por obra. Quiere decir que él cuando la palabra sale, él está dispuesto a cumplirla de una vez. Si usted toma esa palabra, si usted toma a Dios en su palabra, Dios cumple esa palabra de una vez. Pero usted tiene que estar en condiciones. Usted tiene que tener un ánimo pronto. Usted tiene que tener una voluntad. Mire, que cuando Dios hable, usted sale de una vez y dice, aquí estoy, Señor. Necesito a alguien, aquí estoy. Levante la mano. Yo soy el voluntario. Esa debe ser nuestra disposición. Debemos ser diligentes también en el ánimo pronto. Cuando Dios, porque no basta solamente con tener la voluntad y estar a disposición, no, debemos ser diligentes. Debemos hacerlo, no solamente hacerlo, sino hacerlo bien, hacerlo excelente, hacerlo perfecto. Porque por eso el Señor Jesús dijo, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto quiere decir que debemos hacerlo no como nos parezca a nosotros, sino como dice Dios. La Biblia nos dice algo, nosotros debemos cumplirlo, como lo dice la Biblia. Debemos pedirle a Dios que nos revele en nuestro corazón. Cada quien que lee la Biblia debe pedirle a Dios que le revele en su corazón las cosas, los mandamientos, las ordenanzas, las promesas, todas esas cosas que están escritas ahí en la Biblia. Todo eso debemos pedirle a Dios que nos lo revele. Porque si no, no lo vamos a entender. Vamos a quedar como los religiosos que dicen, bueno, la Biblia es muy bonita. Es un libro muy precioso de poemas y cosas y contiene muchas historias. En estos días conversando con un señor, el señor no ha tomado decisión por el Señor todavía, sino que, bueno, él dijo, no, a mí me gusta leer y yo, bueno, me puse a leer la Biblia. Pero hay cosas que yo no sé, no entiendo bien. Claro, es muy bonito, dijo. La Biblia es muy bonita y todo lo que uno ve es bueno, pero no basta. Eso no basta, eso no es todo, esa es apenas una parte. Esa es una parte. Y la Biblia dice en el libro de Santiago, el profeta Santiago o el apóstol Santiago, dice que si cumplimos toda la ley y fallamos en un punto, entonces somos culpables de todo. Es como si no hubiésemos hecho nada. No podemos cumplir 99,99% de los mandamientos de Dios, de las ordenanzas y los estatutos y todas esas cosas, decretos que hay en la Biblia. No, debemos cumplir el 100%. Estamos llamados a eso. Si no, Dios no se agrada. Aún estamos en camino a eso, pero estamos llamados por Dios a obligar, o sea, nuestro requisito, hay un requisito indispensable que es cumplir 100% la palabra. Pero es que nadie pudo hacerlo eso y nadie puede hacerlo. Hay uno que sí pudo. Se llamaba Jesús, el Señor Jesucristo. Ese sí pudo cumplir toda la palabra. Por eso es que fue llamado justo. Por eso es que cumplió toda justicia. Nadie podía cumplir eso. Y hoy en día nadie puede cumplirlo humanamente. Pero como el Señor Jesús pudo allá, Jesucristo, Dios hecho carne, pudo cumplir, entonces nosotros también podemos. ¿Cómo? Teniéndolo a Él adentro. Para que sea Él
en nosotros, haciendo lo que es agradable delante de Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor allá en el libro de los Hebreos, capítulo 13. Por ahí en los últimos versículos. El Señor nos llama a que debemos buscar la presencia de Dios en nuestros corazones, desde adentro, para que sea Dios desde adentro, haciendo las cosas agradables a Él, desde adentro para afuera. Que no seamos nosotros, que sea Él haciéndolo, porque Él es justo, Él fue el que cumplió toda justicia y lo puede volver a hacer. Él tiene el poder para hacerlo. Nosotros humanamente no podemos hacerlo. Nadie pudo hacerlo. Ninguno de los profetas, ningún hombre de los que habló de los que habla la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nadie humanamente pudo cumplir toda la palabra. Solamente aquellos del Nuevo Testamento que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Que Dios llegó a su corazón, gloria a Dios, y Él mismo fue el que hizo la obra. En el libro de los Hechos, capítulo 2, nos dice la Biblia que ellos estaban unánimes juntos, estaban allá en el aposento alto, y estaban unánimes juntos, todos tenían un mismo pensamiento, todos en la misma oración, todos creían lo mismo. Nadie decía, no, pero a mí me parece que esto es así. No, ninguno decía así. No, pero es que a mí me enseñaron de otra forma. Ninguno decía eso. Ellos estaban unánimes juntos. Y hoy en día todos estamos llamados a estar unánimes juntos para poder hacer la obra del Señor con ánimo pronto, con voluntad, con disposición, diligentemente. A nosotros no decir, no, lo que pasa es que yo estoy ocupado haciendo otra cosa. No, nada. El Señor dijo, el que no deja padre, madre, hijo, esposa o esposo, propiedades por causa de mí, no es digno de mí, dijo el Señor. Entonces no podemos sacarle como excusa al Señor, no, Señor, lo que pasa es que estoy ocupado ahorita, no puedo. Eso a Dios no le agrada eso. No debemos nosotros hacer eso. Nadie debería hacer eso. Pero lamentablemente, bueno, hoy en día la gente preocupados, no debemos nosotros preocuparnos por nada, sino ocuparnos, como dijo el Señor, de nuestra salvación primeramente, de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando el Señor nos hable, que nos diga que hagamos algo, inmediatamente le pidamos al Señor una confirmación. Y cuando tengamos la confirmación de Dios, que es Él el que nos dio esa voz, que nos está mandando, que nos está hablando, entonces inmediatamente hacerlo, ocuparnos en eso, porque de eso depende que nosotros estemos en gracia con el Señor, que Dios nos vea con buenos ojos. No es que Dios tenga malos ojos, no, sino que Dios se agrade, que Dios se regocije, que Dios diga, ese es mi hijo obediente. Como dijo de Job, el diablo llegó donde estaba el Señor, donde estaba Dios, y Dios le preguntó, ¿de dónde viene? Y él le dijo, de rodear al mundo y de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo, mentiroso. No, Dios sabía que sí estaba haciendo eso. Pero ¿qué andaba haciendo el diablo? Andaba buscando a ver a quién dañaba, a quién engañaba, a quién mataba, a quién le robaba sus bendiciones. Todas esas cosas para hacer maldades. Porque cuando estaba en el cielo, Dios lo miró y vio que en su corazón había maldad. ¿Y qué le dijo Dios cuando estaba ahí conversando con él? Le dijo, porque el diablo lo creó Dios. No lo creó para que fuera malo, para que hiciera las cosas malas. No, Él lo creó. Él era un querubín cubridor. Él era el que se encargaba de cubrir la palabra. Por eso es que el diablo conoce la Biblia.
más que cualquier teólogo, pero no puede hacer que se cumpla. No, el único que puede hacer que se cumpla se llama Jesucristo. No hay, la Biblia dice que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Entonces, con ese ánimo, con esa ocupación, con esa diligencia, con esa voluntad y esa disposición, este es el tiempo en el cual nosotros debemos estar en esa condición. Este es el tiempo cuando debemos nosotros estar, mire, pedirle, como yo digo siempre, hay gente que dice, no, pero yo le dedico media hora de tiempo al Señor todos los días. Y oro, leo y escucho música en esa media hora. Otro dice, no, yo le dedico 1 hora. Pero déjeme decirle que las 24 horas del día son del Señor. Nosotros más bien debemos pedirle permiso al Señor para que nos conceda, para que nos permita hacer nuestras cosas, ocuparnos nosotros en las cosas humanas que tenemos que hacer, las cosas físicas, vamos a llamarlo así. Y lo que es trabajar, lo que es ocuparnos de arreglar cosas en nuestro hogar y en nuestra casa, y debemos hacerlo. Siempre en la presencia del Señor, siempre invocando el nombre del Señor, poniendo todo asunto que vayamos a hacer, todo ponerlo en las manos del Señor. Que sea aprobado por el Señor. Entonces, después de tener entrando en ese ánimo pronto, entrando en esa voluntad, en esa disposición y todas esas cosas, entonces el Señor nos llama la atención y nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Que andemos en amor. O sea, son instrucciones que Dios nos está dando. Cómo nosotros podemos alcanzar lo que mucha gente no puede alcanzar. Porque no es recibir el Espíritu Santo en el corazón, no es un alegrón, no es una sensación humana, no es que usted tenga manifestaciones del Espíritu, no, esa es una parte. Todas esas cosas es una parte. Usted puede tener una sensación, esa es una parte. Usted se puede alegrar, esa es una parte. Usted puede sentir un gozo, una alegría muy grande, esa es una parte. No es completo, no es todo. Dice, anda en amor. El amor, ¿qué es el amor? No es nuestro amor, no es el amor humano, no, es el amor de Dios. El amor de Dios es lo que nosotros debemos buscar, pero todo tiene que ir gradualmente, todo tiene que ir cumpliéndose gradualmente. Primero, debemos nosotros preguntarle al Señor. Siempre decimos esto. Este es como una tranca que la gente recibe, pero ¿por qué causa? Eso les estorba en su vida espiritual. Que Dios les diga, haz esto, es aquello, porque no están dispuestos a obedecer. Pero cuando una persona está dispuesta a obedecer, lo que sea que el Señor le diga, así le arranque el cuero, esa persona le va a preguntar al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Y cuando le pregunte, Dios le va a decir, ¿qué quiere Dios que usted haga? Y cuando le diga, más vale que usted tenga voluntad y ánimo pronto, ¿sabe? Más vale que tenga disposición, como Noé. En el servicio anterior hablamos de Noé también. Noé, bueno, ese Dios le miró el corazón y vio que allí había disposición para obedecer. Que era un ánimo pronto, que tenía ánimo pronto, que estaba, mire, esperando nada más que Dios le hablara, pues. Y entre tantos millones de personas en el tiempo de Noé que había en el mundo, Dios los miró a todos y dijo, no hay nadie, los voy a eliminar, dijo Dios. Pero Dios miró bien
revisó, porque Dios, o sea, Dios examina cada corazón. La Biblia dice que sus ojos ven y sus párpados examinan. Entonces, cuando Dios estaba examinando, vigilando, revisando bien cada corazón, encontró a uno, a Noé, que tenía ánimo pronto, que tenía disposición para obedecer, que tenía voluntad de hacer lo que Dios le dijera. Y Dios le dijo que era lo que iba a hacer. Y fue diligente. Y se ocupó en hacer lo que Dios le dijo. Pero ¿cómo él logró eso? Porque él le prestó atención a Dios. Él le prestó atención. Las instrucciones que Dios le... Léalo para que usted vea. En el libro de Génesis capítulo 6. Léalo todo lo que dice la Biblia de Noé. Todas las cosas por medio de las cuales, por todo lo que pasó. Para que usted se dé cuenta que si Dios nos da un ejemplo. Y nos dice, bueno, sean de ánimo pronto. Usted es de ánimo pronto. Y cuando Dios mire su corazón, va a ver eso allí, en su corazón. Y lo va a tomar en cuenta como tomó a Noé. ¿Y qué dice la Biblia de Noé? Que Dios le dio las instrucciones a Noé y Noé lo hizo así. Entonces quiere decir que lo hizo perfecto. Porque Dios no va a hacer cosas todas malas allí. Un barco allí, una arca para que se hundiera cuando entrara en el agua. No. Dios lo mandó a hacer de tal forma, le dijo qué material iba a usar, le dijo de qué forma iba a hacer, le dijo las medidas, le dijo todo. Y la Biblia dice que Noé lo hizo así. Entonces Noé fue diligente porque prestó atención. Siempre citamos esta escritura que me gusta mucho. Yo amo esta escritura. Hay ciertas escrituras, claro, yo amo toda la Biblia, pero hay ciertas escrituras que resaltan, como esta. Cuando Dios le dijo a Saúl, al rey Saúl, por medio del profeta Samuel, que la obediencia es mejor que el sacrificio y prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Entonces, Dios nos da las instrucciones, Dios espera que nosotros tomemos eso y obedezcamos. Dios está esperando eso de nosotros. Dios no espera menos, no, Dios está esperando eso. Entonces dice, anda en amor en el Espíritu Santo, como también Cristo nos amó y nos ama hoy en día. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso es que permite estos servicios, estas palabras, para que usted se arrepienta de sus pecados. Usted que es pecador, usted que le ha fallado a Dios, usted revisa su corazón, no importa cuántos años tenga en la iglesia, si los tiene. Y si no los tiene, bueno, tome la decisión. Y usted examina su corazón y dice, yo necesito a Dios. Yo no puedo seguir sin Dios, porque sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios estamos incompletos, porque Él es el que lo hace. Las cosas sobrenaturales no las podemos hacer nosotros, esas cosas sobrenaturales les hace Dios. Pero si usted está rendido en las manos de Dios y está en condiciones, con ese ánimo pronto, con esa voluntad, esa disposición, esa diligencia y ocupado en las cosas de Dios, entonces Dios lo va a usar a usted, como usó a Noé. Lo va a usar y usted va a hacer la obra de Dios. Usted va a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos 12. Lea el capítulo 12, versículos 1 y 2 del libro de Romanos. Dice la Biblia que que debemos hacer todas esas cosas para experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso fue lo que hizo Noé. Noé experimentó la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero ¿cuántos le creyeron? Muy poco. Vamos a decir que ninguno. Porque su familia entró en el arca porque estaban sujetos a él. Tal vez no
no entendieron y por eso no obedecieron, o sí obedecieron, pero lo obedecieron a la sujeción de Noé. Pero allí el hombre que creyó de verdad, fue Noé. Los demás, miren, el pueblo, nadie creyó. Todos perecieron. Cuando Noé les dijo que iba a caer agua del cielo, que iba a llover, ellos no le creyeron. Porque en ese tiempo nunca había llovido. La tierra se regaba con un vapor que salía de la misma tierra, dice la Biblia. Entonces, como era algo sobrenatural, nadie le creyó. Pero Noé le dijo que Dios dijo. La gente no le creyeron. Por eso es que el Señor dijo, el continuo pensar del hombre es siempre hacer el mal. Siempre están pensando hacer el mal. Y el Señor Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Hoy está peor que los días de Noé. La condición espiritual de la gente es tan peor. Se conforman con ser unos religiosos. Dios no está de acuerdo con los religiosos. La religiosidad, a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada es un corazón sincero, un corazón humillado. La Biblia dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y no lo hace. No, cualquiera podría decir o pensar, no, pero eso fue allá, en el tiempo cuando se escribió eso. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hoy sigue siendo lo mismo y siempre será lo mismo. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo el Señor. Entonces, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos está diciendo que si nosotros tenemos estas cosas, no podemos servirle al Señor en esa condición. No podemos decirle al Señor, Señor, mándame a mí. No, porque fornicación es un acto carnal. Y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8. Lea el capítulo completo para que vea, para que entienda bien eso. Los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, por eso fornicación, a Dios no le gusta eso. Inmundicia, tampoco. Avaricia, que es idolatría, tampoco. La inmundicia es una suciedad repugnante, imagínese usted. Dios no va a habitar en un corazón sucio. Hay gente que dicen creer en Dios, creerle a Dios, y andan inmundos. No delante de la gente, delante de Dios. Una suciedad repugnante es algo, vamos a decirlo como dice la Biblia, una inmundicia, algo feo, algo, mire, un espíritu malo, cosas que la gente no quieren soltar, sino que quieren retenerlo en su corazón. Dios no va a habitar allí. Entonces la inmundicia no le agrada a Dios, esa sociedad repugnante. La avaricia, que es idolatría, le acabo de decir. Las palabras deshonestas son palabras inmorales. Al una persona entregarle su vida al Señor, debe rendirse completamente para que Dios lo ayude a deshacerse de eso. Porque no es que Dios le va a quitar las cosas a la gente, obligado. Dios podría hacerlo, pero Dios no obra de esa manera. Dios está esperando es que nosotros le obedezcamos con una voluntad
pronta, un ánimo pronto, que le obedezcamos, que cuando Dios nos diga, no me gusta esas palabras que tú dices, las palabras deshonestas, torpes palabras de vuestra boca, que nada de eso nos estorbe, porque eso es un estorbo en nuestra vida espiritual. Mucha gente recibe al Señor como su Señor, como su Salvador, como su sanador, pero allí se quedan estancados. Mucha gente recibe al Señor y se quedan hasta ahí, justificados. Se conforman con eso. En esa condición no pueden recibir el Espíritu Santo. No, pero yo estoy dispuesto. Pero ya te limpiaste. Ya sacaste la inmundicia de tu corazón. La avaricia, ya la sacaste. Ya dejaste las palabras deshonestas, porque estamos llamados nosotros mismos. Dios nos hace llamado que nosotros mismos somos los que tenemos que dejar eso. Echar eso para afuera. Como conviene a santos, dice aquí. Fornicación, inmundicia, avaricia, que ni aún se nombra entre vosotros, como conviene a santo. Y la palabra santo es apartado del mal para un servicio a Dios. Nosotros mismos somos los que tomamos la decisión y tenemos la voluntad y la disposición de apartar eso de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón. Por eso es que debemos servirle al Señor de corazón, porque en el corazón es donde mora el alma. Y en el corazón es que el Señor quiere morar también, en el alma. Por eso el Señor dijo, dame, hijo mío, tu corazón. No dijo, dame tu cerebro, tu mente. No, dame tu cuerpo. Todo eso es de Dios. Pero Él principalmente está interesado es en el alma. Para Él entrar en el alma y empezar a limpiar de adentro para afuera. Imagínese usted. Porque aún siguiendo los pasos, aún quedan cosas, quedan cosas, quejas, quedan, a Dios no le agradan las personas quejonas. Y eso muchas veces, muchos creyentes lo tienen, viven quejándose. A Dios no le agrada eso. Murmuraciones, ira, contienda. A veces queda algo por allá, una raíz de amargura. Mientras tanto que esté eso ahí en su corazón, Dios no puede vivir ahí, porque eso le estorba en su vida espiritual. Eso lo estanca a usted. Usted tiene que deshacerse de eso para que Dios desde adentro empiece a sacar. Pero usted tiene que tener ese ánimo pronto, esa voluntad. No por obligación. No es porque usted lo va a hacer porque usted le tiene miedo al infierno para no ir para el infierno. No, de esa forma no. Es por amor. Se le sirve a Dios es por amor. Ni necedades. Esa necedad es imprudencia. Ni truanería. Un truán es un delincuente, un sinvergüenza, un estafador, un mentiroso, un engañador. Eso es un truán. Y Dios dice que si nosotros estamos en cualquier cosita allí sospechosa, debemos nosotros salirnos de eso, deshacernos de eso. Nosotros mismos somos los que tenemos que apartar esas cosas de nuestra vida. Y dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ya si nosotros decimos, no, pero es que yo estoy acostumbrado, a mí me gusta ser así, bravucón, a mí me gusta darle mala respuesta a la gente. Hay personas que aman esos espíritus. Y si una persona ama ese espíritu, entonces Dios no puede hacer nada por esa persona. Porque esa persona no está dispuesto. Pueden venir muchos ministros a orar por esa persona y lo pueden ungir con aceite y le pueden hacer lo que sea.
poner sus manos ahí sobre él. Y esa persona, no, ese espíritu no se va. ¿Por qué? Porque la persona ama ese espíritu y no está dispuesto a soltarlo. Entonces, para poder Dios libertar a una persona, esa persona tiene que querer ser libre. Ahora, cuando una persona quiere ser libre, inmediatamente Dios mira el corazón y dice, no, esta persona quiere ser libre, yo lo voy a liberar. Porque el Señor Jesús lo dijo. Dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí y me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres, para desatar a los oprimidos, para soltar los presos, bueno, distintas cosas. Usted lo puede leer más detenido en el libro de Lucas, capítulo 4. Entonces, cuando Dios nos dice esas cosas, inmediatamente debemos obedecer con ánimo pronto. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere bien para nosotros. Dios no quiere que nosotros estemos mal, no. Dios no quiere que nadie se pierda, no, Dios no quiere eso. Dios, imagínense ustedes lo que dice la Biblia, que el Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por el mundo, por todo. Pero ¿quiénes son los que se salvan? Los que aceptan que ese sacrificio fue por causa de ellos. O sea, los latigazos que se llevó el Señor fue por mi culpa. Cuando yo reconozco eso, entonces Dios me da mi herencia. Esa es nuestra herencia. Es algo que nosotros tenemos derecho a eso, pero para tener derecho a un beneficio, para nosotros poder tener derecho, debemos cumplir con nuestras responsabilidades, cuáles son debemos averiguar cuáles son nuestros deberes y cumplirlo, porque las promesas de Dios son condicionales. Las promesas de Dios son condicionales y para usted poder reclamar su herencia, usted tiene que cumplir con una condición. Usted tiene que ser limpiado. Usted tiene que ser justificado. Para eso el Señor derramó su sangre en la cruz, para limpiar nuestros pecados, para redimirnos, para justificarnos. Y justificarnos no es que solamente nos perdonó, esa es una parte. Nos justificó, eso quiere decir que esos pecados desaparecieron. La Biblia dice que el Señor los echó tras sus espaldas para no acordarse más de ellos. Y el Señor no se acordó más de ellos. El Señor no le vive diciendo a los creyentes, a los que han aceptado la voluntad de Dios, los que han recibido la revelación de Dios para este tiempo y que están obrando y que están haciendo y que están ocupados en la salvación y que están ocupados en las cosas de Dios con diligencia. Dios no le dice, acuérdate que yo te perdoné que tú eres un borracho, acuérdate que yo te perdoné que eres un fornicario, acuérdate que yo te perdoné que eres un inmundo o avaricioso o que decías palabras deshonestas. No, nada de eso. Cuando Dios perdonó eso, Dios lo perdonó y lo justificó, lo desapareció. Eso no se vio más. Nosotros humanamente somos los que a veces nos ponemos a acordarnos. Me acuerdo cuando yo era borracho, yo me bebía tanta cantidad. Y me acuerdo, dice otro por allá, que cuando yo consumía droga, mire, eso duraba 3 días consumiendo droga, una semana completa consumiendo droga. Con orgullo lo dicen. No, más bien eso debe servir si acaso llega a nuestra mente, debe servir como testimonio de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó? Del hueco donde estamos metidos, del barro, de como decimos acá en Venezuela, del pichaque. Un pichaque es un lodo cenagoso, como dice la Biblia. Y ese lodo cenagoso es un barro podrido, algo hediondo. De allá fue donde Dios nos sacó. De ahí fue donde Dios nos sacó, y no solamente nos sacó, nos limpió. Nos justificó sacándonos, nos limpió santificándonos y nos dio el Espíritu Santo
para que caminemos en Él, para que seamos perfeccionados por Él, para que seamos de ánimo pronto. Este es el tiempo cuando debemos cumplir toda palabra del Señor para que Dios se agrade de nosotros y estemos haciendo su voluntad con disposición. Digo su voluntad agradable y perfecta, con disposición pronta, con diligencia, ocupados en eso. Entonces eso es lo que le agrada al Señor. Y dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque vendrán muchos engañadores. La cita que les nombré en la introducción de Mateo 24:24. Vendrán falsos cristos y falsos profetas. ¿A qué vinieron esa gente? A engañar. Esos falsos cristos, ¿qué son? Falsos ungidos. Esos falsos ungidos están ungidos con la unción correcta. Vamos a decirlo así. Con el Espíritu Santo están ungidos, pero la enseñanza es falsa. Eso tiene que concordar. La Biblia y el Espíritu Santo tienen que concordar. Porque si usted escucha una voz de un espíritu que le habló y eso no cuadra con la Biblia, ese espíritu no es de Dios. Eso no fue el Señor, eso no es el Espíritu Santo. Eso fue el diablo. Ese es un demonio que le habló a usted. Entonces debemos conocer estas cosas para poder entender eso. Debemos pedirle a Dios que nos revele eso. Porque yo le estoy diciendo aquí lo que Dios me reveló. Pero usted tiene que recibir su propia revelación. Si usted lo entiende y ya Dios se lo reveló, gloria a Dios por eso. Pero si no, usted está escuchando estas palabras y no entiende, debe decirle al Señor, Señor, no entiendo, explíqueme. Entonces, Dios está dispuesto. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque vendrán esos falsos cristos, esos ungidos con enseñanza falsa. Y la enseñanza falsa lo va a torcer a usted, lo va a desviar y lo va a llevar por el camino que no es. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si usted toma otro camino, olvídese, va por mal camino. Los caminos del hombre, al hombre le parecen buenos muchos caminos, pero al final son caminos de muerte. Entonces nadie los engañe con palabras vanas, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas. Esos falsos profetas son falsos predicadores. Imagínese usted lo delicado de esto. Cómo Dios va revelando. Esos falsos predicadores que predican y leen la Biblia y dicen esto y aquello, pero lo que predican está desviado completamente, falso. Entonces eso no es de Dios. Dios no manda, no unge a un hombre para que vaya a predicar mentiras. No, ese hombre predica la verdad, la Biblia, el Espíritu y la verdad. La palabra y la Biblia tienen que concordar. La palabra y el Espíritu Santo. Si no concuerdan, eso no es de Dios. Porque estas cosas vienen, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces Dios está dando instrucciones. Si usted no obedece, viene la ira de Dios. Y la ira de Dios, déjeme decirle, no es agradable. A nadie le agrada eso. Es como nosotros cuando nuestros hijos nos desobedecen, no nos sentimos agradados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando venga el hijo a pedir algo, le vamos a decir no, porque usted es desobediente. Así mismo es Dios. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Como hijos tenemos que comportarnos. Este es el tiempo cuando tenemos que hacerlo. Este es el tiempo cuando tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, obedientes. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quiénes? Con los hijos de desobediencia. No participen porque llegan, no, porque yo también soy cristiano.
No, no, mire, yo no voy a fiestas mundanas porque esa música me contamina. No, pero es que yo también soy cristiano y yo voy allá. Con tal que yo no baile, dicen. Entonces, si esa persona no está vigilando, va a decir, ah, bueno, vamos pues. Cayó en la trampa. Está participando con ellos. Porque si usted va a un sitio de eso, y usted no va por la música, pero no va a poder evitar escucharla, entonces usted está siendo partícipe de eso. No, pero que yo no voy a tomar aguardiente, dice aquel hijo de desobediencia. Yo voy a puro comer. Sí, pero está participando en eso, en algo que a Dios no le agrada. Solamente con la música y que hayan vicios y cosas, Dios no está ahí. Entonces vamos a estar, nosotros como cristianos vamos a estar donde no esté Dios. No, debemos estar donde está Dios. Y si tenemos que estar en nuestra casa, bueno, nos quedamos en nuestra casa. Ah, voy a estar encerrado en la casa. Esté encerrado en su casa, pero enciérrese con Dios. Asegúrese que usted se esté encerrando con Dios. No que usted se esté encerrando por obligación. No, bueno, yo quería estar en esa fiesta, pero el hermano dijo que las fiestas mundanas, que eso no conviene, yo no voy a poder ir. Ese es el espíritu de Balaán. Que Balaán dijo, no, vino el rey aquel a buscarlo para que maldijera al pueblo de Israel. Y dijo que Dios no me quiso dejar ir. O sea, que él quería ir, pero Dios le dijo que no. Entonces que nosotros no nos hallemos en esa condición. Ah, bueno, yo quería ir para la fiesta, pero ese hermano no fue a predicar ahí y dijo que uno no debe estar metido en la fiesta mundana porque la música contamina y ya no voy a poder ir. En esa condición no va a poder usted estar en la presencia del Señor. Usted no puede en esa condición. Usted está por fuera, usted está desviado. Entre a la palabra del Señor. Este es el tiempo cuando usted tiene que entrar. Porque va a llegar el día como en los días de Noé, cuando la puerta se cierre. Y después que la puerta se cierre, la Biblia dice que lo que Dios cierra nadie abre. Y lo que Dios abre nadie cierra. Entonces, este es el tiempo cuando debemos estar de ánimo pronto. Este es el tiempo cuando debemos tener esa voluntad, buscar hacer la voluntad agradable y perfecta de Dios. Debemos estar dispuestos. Este es el tiempo cuando debemos estar dispuestos. Este es el tiempo cuando debemos ser diligentes y ocupados en las cosas del Señor para poder crear un ambiente, para poder crear un ambiente espiritual, un ambiente que le agrade a Dios, donde va a llegar el enemigo a tentar, pero se va a encontrar resistido. ¿Quién lo va a resistir? Dios lo va a resistir al enemigo. Porque el Señor nos dijo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Quiere decir que tenemos que someternos al consejo de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios nos está aconsejando hacer, lo que Dios nos está advirtiendo, tenemos que tomarlo en cuenta para poder nosotros estar de ánimo pronto. Este es el tiempo cuando debemos estar experimentando la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, dispuestos a obedecer toda palabra y hacerlo como Noé, como les estaba diciendo hace unos momentos, hacerlo como Noé, hacerlo bien, hacerlo perfecto. Esa arca no se hundió, esa arca resistió, esa arca duró 2 años y 10 días flotando. Desde que empezó a llover, empezó a flotar esa arca, subió el agua, empezó a flotar, 2 años y 10 días flotando. Después, bueno, se quedó por allá encallada en un cerro, en el monte de Ararat, dice la Biblia. Pero duró 2 años y 10 días. Imagínese usted. O sea, quiere decir que Noé no hizo la cosa así para adelante. Bueno, por si acaso, bueno, voy a hacerlo porque, bueno, Dios me dijo, pero bueno, voy a hacerlo. No, Noé dijo, sí, Señor, heme aquí, Señor, yo voy a hacerlo. Aquí estoy, Señor. Ese debe ser el ánimo pronto que cada uno de nosotros debe tener.
Porque en otro tiempo era tiniebla. En otro tiempo, ¿cuándo? Cuando estábamos allá en el mundo. Cuando estábamos perdidos en delitos y en pecados. Cuando estábamos metidos en el hueco allá. Era tiniebla, oscuridad. Mas ahora estamos llamados a eso y el Señor lo da por hecho. Imagínese usted, hay algunos que todavía están en tiniebla, pero el Señor lo da por hecho, porque ya los tiene ya escogidos. Todavía están allá, pero hace falta que alguien vaya y los saque. ¿Quién lo va a sacar? ¿Usted humanamente? No, humanamente no puede. Esta palabra no se predica por persuasión humana. No, esta palabra se predica con testimonio. Por eso el apóstol, Dios usó al apóstol Pablo para decir estas palabras. Yo no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Quiere decir que esa es la verdadera predicación. Hay mujeres que quieren predicar, no están viviendo la palabra. Testifique, que su vida sea el reflejo de Jesucristo, que su vida sea el reflejo del Espíritu Santo, que su vida sea el reflejo de una verdadera cristiana, porque cristiano no es ir a la iglesia, esa es una parte. Ese que va a la iglesia va en camino a ser un cristiano, pero todavía no lo es. No ha recibido el Espíritu Santo en su corazón, porque la Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, si una persona no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no es cristiano todavía, va en camino a hacerlo, va en buen camino y ha recibido parte de las cosas, pero no ha llegado. Tiene que llegar, tiene que arrodillarse y pedirle al Señor. Tiene que decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Ánimo pronto, aquí estoy, Señor, de ánimo pronto, Señor. Gracias, Señor, porque debe ser como Dios, ya darlo por hecho. Gracias, Señor, porque usted me va a dar el Espíritu Santo y usted lo prometió. Mas ahora soy luz en el Señor. Anda como hijo de luz. O sea, viva, camine, vístase, todo como hijo de luz, todo como un creyente, como un cristiano verdadero. No, pero es que yo ahorita fue que recibí el Espíritu Santo. Empiece de una vez a hacer las cosas correctas para que Dios se agrade y cuando usted le pregunte, Señor, ¿qué tengo que hacer? Dios le va a decir. Y usted va a ir creciendo espiritualmente. Tal vez no lo reciba de una vez, pero Dios le va a decir qué hacer. Y cuando Dios le diga qué hacer, usted inmediatamente obedezca. De ánimo pronto, de una vez. No se quede esperando, no, bueno, vamos a ver a ver si pasa lo que Dios me dijo. No. Vaya y haga lo que Dios le dijo. Hágalo. Al menos que el Señor le diga, no lo vas a hacer hoy, lo vas a hacer la próxima semana. Bueno, ya esa es otra cosa. Pero si Dios le dice, haz esto, hágalo. Arregla tu vida, arréglela. Pídele perdón a fulano que le fallaste, vaya y pide perdón. Haz esto, anda a tal sitio, vaya. O no vaya, porque a veces queremos ir a un sitio y Dios no quiere que vamos. Dios nos dice, no vayas allá. Entonces, no, está bien, Señor, no voy. Bueno, hemos llegado al final. Después de esta palabra que nos ha dado el Señor, si usted ha tomado una decisión por el Señor en el día de hoy, levante su mano allí donde está y vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras. Gracias por tu revelación, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú quieres, Señor, que siempre estemos dispuestos, Señor. Que siempre diligentemente, Señor, hagamos las cosas que tú nos mandas, Padre. Gracias, Señor. Bendito Dios, gracias por todas estas cosas que nos dijiste en el día de hoy, esta herencia que nos has dado, Señor, y que ya tú lo diste por hecho, Señor, que ya lo recibimos, porque tú quieres, Señor, que cada uno reciba. Tú envías esa revelación, Señor, y nosotros somos los que tomamos la decisión de recibirla o de no recibirla. Te rogamos, Señor, que toques el corazón, Señor, a cada uno, que le dejes ese toque especial, Señor, para que ellos puedan aceptar tu palabra, puedan vivirla, puedan vivir de acuerdo a esa palabra como hijos de luz, Señor. Gracias, Padre. Aquellos amigos que han recibido tu palabra, Señor, y que han tomado decisión de servirte en el día de hoy, quieren ser también
de ánimo pronto, Padre. Señor, recibe, Señor, esa confesión y que ellos puedan ser beneficiados con tu palabra, Señor, que puedan experimentar, Señor, tu voluntad agradable y perfecta y que puedan testificar, Señor, de tu grandeza y de tu poder. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor a la misma hora. Esté pendiente. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.